Buenas tardes. El equipo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, presenta un estudio comparativo de dos experiencias de aprendizaje en lenguaje, en donde el uso de la transmodalidad es un recurso central para el andamiaje de los aprendizajes. Los análisis se apoyan sobre los conceptos de juegos de aprendizaje y juegos epistémicos. Empezaremos describiendo antecedentes del contexto. Luego se abordarán elementos teóricos y metodológicos para el análisis. Presentaremos dos estudios de caso, uno en el que el profesor hace simular a un grupo de estudiantes de 9 años prácticas socioculturales de un periodista, y en el otro el profesor hace participar a un grupo de niños de 1 año en la escucha e interpretación de un cuento, como lectores. Reflexionaremos respecto de los resultados en la discusión y finalizaremos revisando las principales conclusiones. El foco de este estudio está puesto en cómo los estudiantes y la profesora construyen diversos tipos de textos y géneros discursivos que permiten la configuración de cadenas semióticas transmodales, las que van andamiando el aprendizaje de la escritura mientras los estudiantes asumen diversos roles sociales como parte de los juegos de aprendizaje de la secuencia didáctica del aprendizaje basado en proyecto. En el segundo caso, el foco está puesto en cómo los aprendices y la profesora construyen comprensiones comunes a partir de un texto escrito, un cuento, configurándose cadenas semióticas transmodales que contribuyen a la construcción de sentidos en juegos de aprendizaje que simulan prácticas sociales de lector-oyente. Considerando que ambas experiencias de aprendizaje tienen el foco en la creación de juegos de aprendizaje y estos a su vez se relacionan con determinado momento transmodal, es que surgen dos preguntas problematizadoras. ¿Cómo ambos profesores construyen en sus estudiantes prácticas de referencias sociales y culturales con la finalidad de andamiar determinados aprendizajes? ¿Cómo la creación de momentos transmodales permiten la resemiotización en los aprendizajes de los estudiantes? El abordaje de este estudio reposa en dos pilares. El primero propone la multimodalidad y semiótica social como punto de referencia para conceptualizar la comunicación y el aprendizaje. El segundo explora el concepto de juegos de aprendizaje como foco didáctico desde una mirada antropológica y cultural para el aprendizaje de las formas de representación y relación con otros. El primer estudio de caso corresponde a una clase grabada en Zoom, en modalidad virtual, en pandemia, con estudiantes de 9 a 10 años. El segundo caso corresponde a una clase en modalidad presencial con aprendices de 1 y 2 años. Para el análisis utilizamos el método indiciario con aproximación clínica a lo didáctico y anotaciones híbridas. El noticiero audiovisual se desarrolla en juegos de aprendizaje que buscan la simulación de prácticas culturales de un escritor o escritora y un periodista. Identificamos una práctica genérica, la del escritor, y una específica, la del periodista. Así, el juego epistémico corresponde a la práctica cultural de escribir, la que se desarrolla en diferentes ámbitos y donde el aprendiz aprende a comunicarse abordando el mundo como si fuera parte de la comunidad profesional del periodismo, simulando la elaboración y reporteo de una noticia en un formato audiovisual. Las actividades didácticas propuestas identifican el paso de un momento transmodal a otro, y así se puede ver cómo la noticia escrita va pasando por distintos eslabones hasta llegar a la elaboración de una cápsula de video del noticiero televisivo. Observamos que la profesora modela el proceso de escritura, eslabón 1, proponiendo un juego de aprendizaje en el que sus estudiantes simulan la práctica de un escritor experto que utiliza ciertos sinónimos para construir su noticia. Esto da origen al eslabón 3, donde la profesora corrige la escritura del estudiante y luego la estudiante, en el nuevo texto, cambia la palabra niña por mujer o por persona. El momento transmodal 2, la profesora pasa del borrador retroalimentación, eslabón 4, al modelamiento de la oralidad de la noticia de manera audiovisual, que es el eslabón 5. No obstante, el momento transmodal 3 da un giro. La estudiante, simulando ser una reportera, modifica el texto reemplazando en su discurso oral los sinónimos por la palabra niña, el que en el borrador original correspondía a mujer o a persona. Y además incorpora fotografías de dos niñas asociadas a su noticia.
Esto le da cohesión semántica interna al texto con el relato y con la imagen. Subrayamos que los significados pueden mantenerse o modificarse dependiendo de cómo los creadores de significados, profesor y estudiante, dan al conocimiento sabio sobre la escritura un rol preponderante para darle sentido a la autoría del aprendiz. Así también observamos que la propuesta de simular prácticas culturales, escritor experto, periodista, escritor y reportero, se pone en primer plano el contexto de las prácticas de enseñanza. El interés de la profesora de trabajar los sinónimos prima en el contexto didáctico escolar para desarrollar el manejo de la lengua escrita. El segundo ejemplo trata de una actividad con aprendices de 1 a 2 años. El profesor los inicia en las prácticas culturales de una comunidad de narradores y lectores, incitándolos a participar en un juego de interpretación de imágenes, reconociendo a los personajes de un cuento, en particular una gallina, a través de verbalizaciones, onomatopeyas y gestos corporales. En nuestro análisis identificamos como juego epistémico la construcción de significados a partir de textos en relación a la producción oral, los cuales se amplían gracias a la acción colaborativa de los creadores de significados, es decir, del profesor y el aprendiz, atribuyendo un sentido al contexto que ofrece el cuento. En la situación observamos que la profesora lee el cuento. En el primer juego de aprendizaje, el profesor espera que sus aprendices simulen la práctica de un narrador que interpreta para los demás los signos observados en las láminas de un cuento. Ella focaliza la atención sobre la imagen de la gallina, apuntándola con el dedo. Un aprendiz se levanta y apunta con su dedo la gallina y dice cocó, onomatopeya. Observamos aquí el momento transmodal 1, el paso del texto, de la imagen, a una producción oral, la palabra cocó. La profesora señala, ustedes le dicen cocó, pero se llama gallina. Así, el juego de aprendizaje 2 consiste en decodificar la imagen relacionándola con una palabra oral. La profesora amplía públicamente la significación de cocó relacionándolo con la palabra gallina, mostrando con la mano la imagen de la gallina. En este momento transmodal 2, la profesora pasa de la palabra oral producida por el aprendiz, cocó, a la relación con la imagen del texto. En el juego de aprendizaje 3, se observa que la profesora amplía el significado de la palabra gallina relacionándola con la onomatopeya, diciendo, es por su sonido cocó, hacen cocó. Así, el momento transmodal consiste en el paso de la palabra oral a la imagen nuevamente. Hay que relevar dos aspectos centrales que emergen del análisis de las situaciones antes presentadas. Primero, identificamos los momentos transmodales, observando juegos de aprendizaje en los que el profesor orienta la co-construcción de significados, haciendo a los estudiantes simular prácticas culturales de periodista, escritor y reportero y prácticas de lector y oyente. Y en segundo lugar, observamos cómo el profesor focaliza la atención de los aprendices en aspectos relevantes de estas prácticas sociales. Para concluir, en ambas secuencias de escritura y presentación de una noticia y de interpretación de imágenes de un cuento, la creación de significados se materializa en una nueva serie de textos multimodales, algunos creados por la profesora y otros por los aprendices, generando una cadena de eslabones y momentos transmodales. Un momento transmodal que puede incidir en uno o más eslabones, funcionando como juegos de aprendizaje, donde se simulan algunos aspectos de las prácticas expertas de escritor-narrador. Las prácticas simuladas por los aprendices responden a la lógica de la situación apoyándose en textos multimodales. En el primer ejemplo, el seguimiento semiótico a través de la cadena ayuda a comprender cómo migran y mutan los significados de la mano de los aprendizajes en el contexto didáctico virtual. En el segundo ejemplo, la producción de significados se produce en una cadena que es iniciada por el aprendiz y retomada por la profesora para establecer relaciones entre la producción oral del aprendiz, onomatopeya, gatillada por la imagen, la producción de la interpretación del lector experto usando la palabra equivalente y la conexión con el texto imagen.
Gracias por vuestra atención.